Pues buenos días a todos, bienvenidos a este webinar de ahorro e inversión, mitos y realidades. La verdad es que lo hablo en carne propia, también a veces me confundo un poco con qué es el ahorro, qué es la inversión, cuáles son las diferencias, qué propósitos tiene uno, qué propósitos tiene otro y sobre todo tener la disciplina de identificar qué dinero vamos a destinar al ahorro y qué dinero vamos a destinar a la inversión y cuáles son las herramientas para guardar nuestro dinero o invertirlo, dependiendo de el caso que sea, ¿no? Bueno, vamos a definir primero qué es ahorro. El ahorro es el dinero que guardamos en efectivo para disponer de él en el futuro próximo. Es decir, vamos a pensar que me quiero comprar un coche en los próximos 3, 4 meses y estoy ahorrando para eso, ¿ok? Eso es un ahorro porque sé que en 3 o 4 meses me voy a comprar un coche o me voy a comprar alguna cosa. La inversión, por otro lado, es el dinero que renunciamos a gastar en el presente para tenerlo disponible en un futuro. Generalmente está en activos que generan un rendimiento. ¿Ok? Entonces, el ahorro es para algo que vamos a gastar y la inversión es el dinero que renunciamos a gastar para tenerlo disponible en un futuro no tan próximo. Es decir, la diferencia entre ahorro e inversión es que en el ahorro guardamos el dinero para gastarlo en el futuro próximo y la inversión renunciamos a ese dinero en el futuro próximo para tener una rentabilidad en el mediano o largo plazo. Es decir, estas son las definiciones y esta es la diferencia. Entonces, vamos a empezar a poner algunos ejemplos de qué pasa cuando confundimos el ahorro con la inversión. En el primer ejemplo, ¿no? Vamos a decir que yo, ojo con la palabra, yo quiero ahorrar para mi retiro. Estamos confundiendo. Lo que queremos hacer es invertir para el retiro. ¿Por qué? Porque el periodo del periodo es mucho más largo y necesito instrumentos que me dejen un rendimiento en un periodo mucho más largo. ¿Ok? Entonces, digo, si yo dijera voy a ahorrar para mi retiro, supongamos que me regreso a 1995, digamos, alguien que tenga hoy 45 años, tenía 20 y dice voy a empezar a ahorrar para mi retiro. Entonces en 1995 empieza a ahorrar, ¿ok? Y lo ahorra en una cuenta de cheques. ¿Qué hubiera pasado con ese dinero? Bueno, pues en 1995 se implementan las UDIs. Esto se implementó debido a la crisis de 1994-1995 y la UDI era el equivalente a un peso, con la diferencia que en las UDIs se iban a estar incrementando conforme a la inflación. Es decir, una UDI, si en un año subió la inflación 5%, al año que sigue la UDI valdría 1.05. ¿Ok? Entonces, en 1995 se implementan las UDIs y al día de hoy el valor de la UDI es de 6.50. Ahorita voy a explicar a qué voy con eso. Entonces, supongamos que empezamos a ahorrar y no invertir en 1995, ¿qué es lo que hubiera pasado? Pues por cada peso que hubiéramos ahorrado en 1995, sería el equivalente a tener 15 centavos al día de hoy considerando la inflación. Es decir, el poder adquisitivo de ese peso que ahorramos en 1995 equivale a 15 centavos el día de hoy.
Entonces, es un impacto muy fuerte a todo ese esfuerzo que nos costó ganarnos ese dinero, como para perder el 85% del valor de esos pesos que estábamos ahorrando, ¿no? Entonces, es lo que pasa cuando confundimos el ahorro con la inversión. Ahora vamos a ver otro ejemplo al revés, ¿ok? Digamos que yo estaba pensando en comprarme un coche. En enero lo planteé y empecé a invertir para comprarme ese coche. Y lo invertí en el mercado accionario, ¿ok? Este es el ejemplo 2. Entonces, en enero del 2020, yo digo, me compro el Nasdaq, es decir, el índice que replica el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, y digo, bueno, pues en agosto lo saco porque me quiero comprar mi coche. Pues el día de hoy tendríamos 18% menos y no nos alcanzaría para comprar ese coche que queríamos. Entonces, está mal de ambos lados. Es decir, cuando creemos que queremos ahorrar e invertimos, o cuando creemos que tenemos que invertir pero ahorramos. ¿Ok? La diferencia puede ser completamente distinta y el resultado puede ser completamente distinta. Por un lado, el dinero que ahorramos en 1995 hoy valdría 15 centavos, y por otro lado, el dinero que queríamos ahorrar pero invertimos hoy no nos alcanzaría para comprar el coche. ¿Por qué se da esto en el tema de las inversiones? Las inversiones son más volátiles, tienen alzas y bajas. En el futuro tienden a tener muy buenos rendimientos. Ahorita les voy a poner otro ejemplo, pero hay que tener muy bien identificado qué es lo que queremos hacer con el dinero, y en base a eso que queremos hacer con el dinero, tomar distintas decisiones. A lo mejor en el ejemplo 1 debimos de haberlo invertido, y en el ejemplo 2 lo debimos de haber ahorrado. ¿Ok? Vamos a ver qué hubiera pasado si hubiéramos tomado la decisión correcta. En el caso 1, si hubiéramos invertido en la bolsa, ¿ok? En lugar de meterlo a una chequera en el banco, ¿qué hubiera pasado? Pues hoy tendríamos, por cada peso invertido, tendríamos 16. ¿Ok? Ese es el rendimiento que ha dado la bolsa durante este periodo de tiempo. Y bueno, vamos a decir que estamos metiendo el tema de inflación y el tema de UDIs. Vamos a quitarle la inflación durante ese periodo de 1995 a 2020. De todos modos, hubiéramos tenido 11 pesos, hubiéramos tenido el poder adquisitivo de 11 pesos de 1995. Si lo comparamos contra los 18 centavos del que hubiéramos tenido, que es equiparable al poder adquisitivo de 1995, tendríamos 61 veces más poder adquisitivo si hubiéramos tomado la decisión correcta. Entonces, se dice así como muy fácil, se dice que hay que invertir, pero los resultados se pueden medir y son bastante tangibles, ¿no? No es lo mismo perder perder poder adquisitivo, que no solo ganarlo y tener un rendimiento. Aquí el ejercicio nos dice que tendríamos 61 veces más poder adquisitivo solo por haber tomado la decisión correcta. ¿Ok? Ahora vamos a ver en el otro lado qué hubiera pasado si no solo hubiéramos ahorrado. ¿Ok? Porque hasta para ahorrar podemos tener rendimiento. Ese es el mito primero que vamos a hablar. Ahorrar no genera rendimientos.
Pues si sabemos el plazo en el que vamos a disponer del dinero, sí podemos generar rendimientos. ¿Cómo podemos generar rendimientos? Pues a través de pagarés, a través de CETES. Está CETES directo, que es, vamos, es una herramienta que está al acceso de todo el público inversionista, no se piden montos mínimos. Entonces, en el caso 2, en lugar de meterlo a la chequera, lo hubiéramos metido a CETES directo estos 8 meses, tendríamos un rendimiento efectivo de 4.8, porque la tasa en enero de los CETES estaba un poquito por arriba del 7, y bueno, 8 entre 12, más o menos tendríamos 4.8%. En el caso 1, que hubiera sido invertirlo en la bolsa, hubiéramos perdido el 18% y no nos alcanza para el coche. Hubiéramos tenido que cambiar de modelo. En el caso 2, hubiéramos preservado el capital y pudiéramos comprarnos el coche. Y en el caso 3, a lo mejor hasta nos hubiera alcanzado para pagar el seguro del coche. ¿Ok? Esto sin riesgo. Entonces, el mito número 1 es que ahorrar no genera rendimientos. Sí genera rendimientos si sabemos el plazo en el que vamos a gastar ese dinero. Vamos a hablar de otro mito, ¿ok? Que dice que la única manera de ahorrar o la única manera de obtener intereses por nuestro dinero es a través del banco. Aquí en la tabla de la izquierda estamos viendo la comparativa de las inversiones y los intereses que nos están dando los bancos por un monto de 100,000 pesos. Estamos viendo el banco que más da, actualmente esto lo saqué de mejortrato.com.mx, el banco que más tasa nos da es Santander, nos da una tasa de 3.3%, y el que menos nos da es Banorte con 1.38%. Y tenemos que hablar de que esto es con un monto mínimo de 100,000 pesos. ¿Qué pasa si entramos a CETES directo? Pues el rendimiento es de 4.60%. Y no hay montos mínimos. ¿Ok? Entonces, los bancos tienen sus pagarés, también el gobierno tiene un tipo pagaré que se llama CETES, y también es a plazo. Ahora, algo que es otro mito que pudiéramos decir aquí, que es que los bancos, que los pagarés de los bancos son más seguros que la tasa del gobierno. Esto no es cierto. La tasa libre de riesgo, o más, no se puede hablar de una tasa libre de riesgo como tal, pero la tasa o el instrumento más seguro que existe en el mercado es la del gobierno federal. Ustedes me van a decir, oye, pero es que Santander es una institución sólida, Banamex es una institución sólida. Vamos a poner un ejemplo que no creo que pase ni esté cerca de pasar. Pero, ¿qué pasa si quiebra México? Pues claramente todos los bancos que están en México también quebrarían. ¿Ok? Entonces, un banco local no puede sobrevivir si el país cae en quiebra. ¿Por qué? Porque los bancos se financian también a través del gobierno federal. ¿Ok? Entonces, es otro mito, que es que los bancos son más seguros que el gobierno. Eso no es cierto. La tasa, los instrumentos más seguros a los que podemos tener acceso es a los instrumentos del gobierno federal. Entonces, generalmente debería de haber un premio por riesgo de crédito. Es decir, a mayor riesgo de crédito, mayor debería de ser la tasa. En este caso estamos viéndolo al revés. Es decir, instituciones que tienen un mayor riesgo
están pagando una tasa menor a la que paga el gobierno federal. Entonces, ahí está el mito, que los intereses no solo se pueden obtener a través de los bancos, los intereses se pueden obtener a través de muchas otras opciones. Una de ellas es CETES Directo y es completamente segura y es mucho más segura que cualquier. Entonces, CETES Directo, si quieren ahorrar, ahí está son tasas de deuda del banco, es correcto. Es un pagaré del banco, es deuda del banco, y en la otra estaríamos comprando deuda del gobierno federal, la cual tiene menor riesgo. Otro mito sobre la inversión y el ahorro es que el invertir en la bolsa requiere montos mínimos muy altos. Hoy existen al menos, estos son casas de bolsa en línea, 6, 7 importantes, y los montos mínimos pueden ser hasta de 100 pesos, ¿ok? Antes, a lo mejor, aquí hay un error, GBM Home Broker, el monto mínimo es de 10,000 pesos. Antes, está un poco desactualizada esta tabla, que la tomé de Dinero en Imagen, que viene de Rankia, además. Entonces, antes, si nosotros queríamos invertir en la bolsa, pues nos pedían montos mínimos de 100,000, de 200,000, inclusive hasta de 1,000,000. Hoy en día, eso es un mito, ¿no? Ya Cuspid lo pone a 100, Punto Casa de Bolsa lo tiene en 1,000, Actinver en 10,000, Scotia Casa de Bolsa 20,000. Me parece que hay un error ahí de ortografía, pero bueno, Vector está en 100,000, GBM Home Broker está en 10,000, no en 100,000, y Axival, que es de Banamex, está en 100,000 pesos. Es decir, ya no necesitamos ser ricos para poder tener acceso al mercado de valores. Vamos a ver otro de los mitos. Se tiene que tener un alto grado de conocimiento para invertir. Se tiene que tener un alto grado de conocimiento si queremos hacer lo que le llaman stock picking, es decir, tomar acciones en específico y formar nosotros nuestro portafolio. Recuerden que la diversificación es fundamental en la inversión, ¿ok? Entonces, si nosotros pensamos que vamos a hacer nuestro propio portafolio, a lo mejor sí se requieren un alto grado de conocimiento, pero la Bolsa Mexicana de Valores tiene a disposición de todos ustedes portafolios que ya están diversificados y que cobran un fee muy chiquito, ¿ok? Está el NASDAQ, que sigue todas las acciones del IPC, replica el IPC. Está el Large Cap, que sigue las compañías que tienen mayor capitalización de mercado. Está el índice rentable, el Bursa Óptimo, está el inverso, es decir, si vamos al revés, el doble del IPC, está uno de China, está un track referenciado a las fibras, está un track referenciado a el dólar, en fin, hay una serie de fondos que cotizan como acciones, es decir, cada uno de estos tiene su clave de pizarra. Si nosotros queremos entrar a comprar el NASDAQ, podemos entrar y ya en nuestra casa de bolsa podemos comprar ese track y ese track ya incluye una canasta de acciones. Es decir, nosotros no tenemos que analizar todas las acciones para poder tener un portafolio diversificado.
a través de estos tracks, la Bolsa Mexicana de Valores pone a disposición de todos portafolios diversificados. ¿Ok? Entonces, no necesitamos ser los gurús, podemos entrar y tener un portafolio diversificado sin tener mucho conocimiento. Hay que, a lo mejor, si es a largo plazo, tratar de que sea un índice que tenga muchas, varias acciones de distintos sectores, y a largo plazo lo que hemos visto es que todos estos índices tienen retornos muy por arriba de lo que pudiera ser CETES o de lo que pudieran ser los pagares bancarios o donde estén ahorrando. ¿Ok? Esto lo saqué de la Bolsa Mexicana de Valores y se llaman TRACs. En realidad son ETFs. El ETF es un Exchange Traded Fund, es decir, un fondo que cotiza en la Bolsa de Valores. No voy a entrar mucho a detalle, pero esto es una inversión pasiva, es decir, no requiere de analistas para ver qué acciones tomar, sino simplemente replican un índice en específico. El más conocido y el que tiene mayor número de activos es el NASDAQ. Tiene 58.815 millones de pesos. Eso es la cantidad de dinero que tiene ese fondo. Entonces, es otro mito. No tenemos que tener un alto grado de conocimiento para invertir, siempre y cuando nosotros no vayamos a hacer nuestra cartera. Para eso están unos fondos que ya diversifican por nosotros. Otro mito, que en la bolsa solo se puede invertir en acciones de México. En la bolsa existe un apartado que se llama el Sistema Internacional de Cotización de la Bolsa Mexicana de Valores, donde existen más de 2,000 emisoras extranjeras. Piensen en cualquier acción de Estados Unidos que les gustaría entrar o algunas acciones de otros mercados y está ahí. Apple, Amazon, Tesla, la que quieran, está en el Sistema Internacional de Cotización. Es decir, a través de la Bolsa Mexicana de Valores, nosotros podemos comprar acciones del extranjero. Entonces, no necesitamos tener una cuenta en otro lado para poder comprar Amazon, que bueno, Amazon está muy caro. Necesitamos una buena cantidad para poder comprar una sola acción, pero todas las acciones de las principales están en el Sistema Internacional de Cotización. ¿Y cómo se compran? De la misma manera que se comprara cualquier otra acción. ¿Ok? Están en todos los brokers que enseñamos previamente. Ustedes pueden tener acceso a esas emisoras que no están en México. Ahora, otro mito. Una buena inversión consiste solo en acciones. Esto es falso, ¿ok? Una buena inversión consiste en acciones, en deuda, en fondos, o sea, en renta fija, en renta variable. ¿Por qué? Aquí les pongo un poquito lo que pasó de enero del 2020 a, digamos, abril del 2020. La línea verde es el Standard & Poor's, ¿ok? Entonces, si nosotros nada más hubiéramos invertido en acciones, ¿qué hubiera pasado en este periodo? Que hubiéramos tenido una pérdida de 22.86%. Pero, si lo mezclamos con fondos de deuda, ¿ok? Que invierten pues en el equivalente de bonos o de CETES en otros países o a lo mejor un poquito más largo plazo, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos compuesto nuestra cartera por todos estos índices
pues la caída del Standard Poor's no nos hubiera pegado tan fuerte. Y es más, si hubiéramos tenido una proporción equivalente en cada uno de estos fondos, a lo mejor hasta hubiéramos salido ganando de esta crisis. ¿Ok? Obviamente, ahorita el Standard Poor's ya se recuperó, pero bueno, eso hubiera nada más sumado a que nosotros hubiéramos tenido un mejor rendimiento durante este periodo. ¿Ok? Entonces, la deuda generalmente se mueve con una correlación negativa a las acciones. ¿Ok? Cuando las acciones caen, generalmente las tasas bajan y el valor de la deuda sube. Es un tema que lo pueden ver en el Pip Trade Academy. Tenemos un tema de bonos y les explicamos ahí exactamente por qué cuando bajan las tasas sube el precio de los bonos y viceversa. Entonces, cuando las acciones suben, a veces las tasas suben también y entonces el valor de los bonos baja. Es decir, hay un equilibrio, pero en el largo plazo, la diversificación ayuda a que los bajos no sean tan bajos y podemos tener una rentabilidad bastante buena en el largo plazo si estamos pensando en invertir para nuestro retiro, a lo mejor invertir porque me quiero comprar una casa en 10 años, no en un año, ¿ok? Estos son buenas opciones. ¿Por qué en el corto plazo no podemos invertir? Porque puede pasar ese tipo de cosas, ¿ok? Puede pasar que el mercado caiga 22%. Entonces, siempre el invertir en acciones y en renta variable, tenemos que tener una visión un poquito más de largo plazo. Es decir, ese dinero no lo vamos a tocar o no lo tenemos pensado tocar en el corto plazo, porque si no, podemos entrar a CETES, como ya les explicamos en el ejercicio previo. Y bueno, otro mito, que nosotros sabemos más que el mercado. Todo el mundo, me incluyo, ¿ok? Creemos que yo sé más que el mercado. ¿Por qué el mercado ahorita está tan alto si las condiciones económicas no están tan favorables? Hablando en específico del mercado de Estados Unidos. Hay una recesión muy grande, hay desempleo, hay muchos factores por los cuales el mercado debería estar en otro sentido. Entonces yo digo, no, es que yo sé más que el mercado. Pues no, solo el 10% de los traders activos le ganan al mercado. Y esto seguramente solo es por probabilidad. ¿Ok? Es muy, muy difícil y es muy, muy raro que alguien le gane consistentemente al mercado. Entonces, si solo el 10% de los traders le ganan al mercado, a medida que va pasando el tiempo, pues ese número se va reduciendo. ¿Ok? Entonces, nosotros pensamos que yo veo una parte del mercado, estoy viendo los fundamentales nada más, pero hay billones y billones de dólares en tecnología que están analizando el mercado en tiempo real con le dicen low latency, es decir, información al instante, están invirtiendo en inteligencia artificial, están tomando millones y millones de datos todo el tiempo para poder predecir qué es lo que puede pasar con el mercado y decir que yo, porque veo una noticia, voy a saber más que el mercado, pues no es cierto, la verdad. Lo dicen los datos, ¿no? Es muy raro que alguien sepa más que el mercado y yo creo que el mercado es eficiente en 2 de sus 3 formas. Luego podemos platicar cuáles son esas formas, pero en general
el mercado es eficiente. Es decir, nadie sabe más que el mercado. Y vamos a hablar de otro mito, ¿ok? Que es que para mantener o tener buenos retornos en el mercado, tenemos que hacer operaciones continuamente. Si nosotros tenemos un banquero o alguien que nos ayuda con nuestras inversiones, o nosotros las hacemos y estamos pensando que tengo que operar y tengo que operar y tengo que operar y cambio de esta acción a esta otra y cambio de esta otra a esta otra. La verdad es que eso afecta de manera directa el retorno de nuestro portafolio. Esto va muy ligado con con el mito anterior, que sabemos más que el mercado. ¿Por qué? Porque si no sabemos más que el mercado y nada más estábamos haciendo operaciones tras operaciones, pues tiene ciertas implicaciones. Y la más fácil de ver es que los inversionistas activos pueden llegar a tener una rotación de cartera de 258%. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tenía 100 pesos, vamos a poner un ejemplo, un inversionista activo compró y vendió durante un año 258 pesos, ¿ok? Es decir, por ponerlo más fácil, compró Apple una vez, la vendió y luego compró Amazon otra vez y luego vendió la mitad y compró Apple otra vez. Eso fue una rotación de cartera del 258%. ¿Qué implicaciones tiene de manera directa? No me voy a meter en temas de estudios más profundos, pero la implicación de manera directa es que esto puede tener un impacto de hasta el 1% o más de los activos que tenemos. Es decir, si nosotros estamos haciendo eso de manera continua, vamos a estar perdiendo el 1% del valor de nuestros ahorros, bueno, no, de nuestras inversiones, año tras año. ¿Ok? Y recuerden que el interés compuesto de un 1% en 15 o en 20 años puede ser algo sumamente relevante. ¿Ok? Vamos, a lo mejor me da hasta tiempo de darles ese dato. Déjenme ver. Y les digo cuánto pudiéramos estar perdiendo. 1.01. 15. Perdón. Estamos hablando de un 16%. ¿Ok? En 15 años. Es un poquito más alto que nada más multiplicarlo de manera directa. Entonces, y sobre todo si lo vamos componiendo, es 1% sobre el crecimiento de la cartera continuamente, eso puede tener un impacto mucho más grande en el valor final que tengamos en nuestros activos. ¿Ok? Entonces, esas son algunas de las cosas que quería platicarles el día de hoy, que son mitos y realidades sobre inversiones. Y con esto me gustaría pasar a preguntas y respuestas. A ver si les queda alguna pregunta. ¿Cómo afecta el estar haciendo aportaciones sobre una misma acción? Pues recuerda que uno de las reglas de oro de la inversión es la diversificación, ¿ok? Si nosotros empezamos a concentrarnos en un activo, no voy a entrar en mucho detalle, pero en la teoría del portafolio, pues estamos apostando más que invirtiendo.
Entonces dice, es decir, hoy vale 10 y compro 10, mañana vale 15 y compro 10 y se recalibra todo, pues al final lo que va a pasar es que te vas a concentrar en esa acción y, pues una de las leyes de cualquier inversionista es que tenga conocimientos y que pueda tener experiencia en este tema, es que el poder de la diversificación es muchísimo. Como les acabo de enseñar, vimos la diferencia de diversificar entre solo comprar acciones y solo comprar un portafolio diversificado con bonos. Ahora imagínate que hubiéramos comprado, que nos hubiéramos concentrado en Virgin Galactic, en NIO, es decir, pudiéramos tener una minusvalía bastante importante. Dice Guillermo Atzin, veo que esta conferencia está grabando. ¿En dónde la compartirán? La pondremos en Pip Trade Academy, Guillermo. Si no eres usuario de Pip Trade, te puedes inscribir en piptrade.com. Es completamente gratis. ¿Ok? Y ahí están los links a el canal de YouTube. Denme un segundo. piptrade.com. Ahí te puedes inscribir. Y si no, en YouTube tenemos el canal de Pip Trade Academy, que es, búscalo en YouTube, es Pip Trade Academy, y tenemos ahí muchísimos webinars. Tenemos más de 200, bueno, tenemos, ahí nada más tenemos como 60 distintos webinars que hablamos de, básicamente, de casi todos los temas. Guillermo, entonces te invitamos a inscribirte o ver lo que tenemos en YouTube. Además de Pip Trade Academy, ¿dónde puedo aprender sobre los básicos para invertir? Pues la mejor manera de invertir es ir metiendo los pies, digamos que el pie al agua a ver si está calentita. Entonces, para eso tenemos el simulador, para eso tenemos los webinars, para eso tenemos en Pip Trade Academy cursos, vamos a tener más cursos. Es decir, hay muchos temas también en línea donde puedes ver cuáles son los básicos para invertir, pero yo creo que en Pip Trade Academy, y sobre todo como está organizado ahora, creo que lo vas a poder ver de una manera mucho más clara y está mucho mejor organizado. A ver, y dice Gonzalo Cepeda, dice, el ejemplo es diversificado, ¿cómo afecta? Es decir, el valor de mi portafolio es 10 hoy, mañana subió a 15 y le meto más dinero para llegar a mi meta. Eso es sumamente válido. De hecho, se recomienda. Cuando estamos haciendo una inversión a un largo plazo, tenemos que reservar cierto dinero, ya sea mensual, anual o lo que vayamos teniendo para ir agregando ese dinero a nuestra cartera. Y al final, si nosotros lo vamos agregando de manera ya programada, las caídas y las subidas también se van a promediar y nuestro retorno va a ser menos afectado en aquellas crisis, ¿no? El mercado siempre, bueno, no siempre, pero en general, les puedo dar un dato, el Standard & Poor's tiene un retorno en promedio en el año del 15%. Es decir, si mañana lo compraste a 15, pues a lo mejor pueden pasar 3, 4, 5, 10 años. El retorno de esos que lo compraste a 15 también pudiera tener un 15% de retorno. Déjenme ver si hay alguna pregunta en Facebook.
Dice, nuestra cultura financiera como mexicanos está muy mal. Totalmente de acuerdo. Julio César, yo creo que el problema es la educación, que no hay mucha educación en el país sobre la cultura financiera. No es pérdida hasta que vendes, Mariana, no es pérdida hasta que vendes, es decir, no es una pérdida, como le llaman, realizada, pero si necesitas venderla, en ese momento se vuelve una pérdida realizada. Y precios anteriores, estábamos ayer hablando con Walter Buchanan, que tenemos un sesgo, los humanos, que es un sesgo de anclaje, donde pensamos que porque una acción valía 10 pesos antes y ahorita vale 1, esa acción va a regresar a valer 10 pesos. Es posible y es posible que no también. Entonces, estoy de acuerdo contigo, no es una pérdida hasta que la vendes, pero también hay que considerar ese sesgo cognitivo de anclaje. El factor tiempo es algo muy complicado. El factor tiempo completamente es el factor para mí en el tema de inversiones. Si no, esa es una realidad. Yo no, si me dicen qué prefieres saber qué acciones comprar o cuándo comprarlas, 100% quisiera saber cuándo, no importa qué acción, porque me puede ir en corto, me puede ir largo, es decir, el tiempo es el factor más importante para retornos de corto plazo, ¿ok? Entonces, eh, tienes toda la razón, Julio César. Eh, Nayeli, gracias a ti, qué bueno que te unes por acá por Facebook. Hola Juan, ¿recomiendas invertir en una Afore o a través de la bolsa? Depende de tu nivel de conocimientos. Depende de tu nivel de conocimientos. Hay Afores, hay fondos de inversión, hay casas de bolsa. Hay muchas opciones. La Afore definitivamente es una opción y una muy buena opción. Los fondos de inversión también pueden ser una muy buena opción. Es decir, si te sientes más cómodo con irle metiendo a la cuenta de la Afore y no estar preocupado por qué decisiones tomar, o también es una buena opción y ellos también diversifican por ti. Dice Victoria, ¿qué sería más recomendable, dejar que un broker maneje nuestra inversión o aventurarnos y explorar nosotros el mercado? Yo creo, gracias Nayeli por la corrección, pensé que eran 10,000. GBM Home Broker, el monto mínimo es 1,000, perdón por el dato, lo tenía equivocado. No, bueno, entré hoy a GBM y decía 10,000, pero está entre 1,000 y 10,000. ¿Qué sería más recomendable, dejar que un broker maneje nuestra inversión o aventurarnos y explorarnos nosotros en el mercado? La verdad es que yo soy partidario de que la gente, si tenemos un broker, alguien que nos puede estar ayudando, detrás de ese broker, detrás de esa casa de bolsa, hay un equipo de analistas, hay un equipo de gente que se dedica a hacer portafolios modelo, que se dedica a hacer análisis, que se dedica a ver el tema de asset allocation, es decir, en dónde meten los activos. Entonces, es una buena opción, Victoria, pero también yo creo que se vale nosotros tener una proporción pequeña en la bolsa de nuestras acciones que escogimos, o podemos entrar a la bolsa y comprar este tipo de fondos que ya son diversificados. También es completamente válido a las Afores, a los asesores independientes, a los fondos de inversión. Es decir, hay muchas opciones.
Vamos a ver si hay algún otro comentario por acá. ¿Hay ETFs de criptomonedas? No, no en México. Dice Fernando 13, mis inversiones siempre me aseguran estar por encima de la inflación o incluso con pérdidas y caída de los precios de las acciones. No necesariamente, Fernando, hay veces que inclusive CETES paga menos que la inflación. Es decir, que cuando tenemos una tasa real negativa, eso puede pasar. Entonces, vamos a ver. Guillermo dice, si se puede, me gustaría dar mi opinión acerca de la diversificación y la cultura en México. Claro que sí lo puedes anotar por aquí. Con mucho gusto la leemos. Bueno, mientras, no sé si Guillermo nos vaya a poner aquí su opinión acerca de la diversificación y la cultura financiera. Si no sé diversificación y quiero comenzar a entrar, debo entrar en un 80% del portafolio conservador y un 20% agresivo. Mira, Guillermo, dependen de todas nuestras inversiones, tienen que tener un plazo, ¿ok? Tenemos que tener un objetivo de a qué plazo vamos a invertir. Si estamos pensando que tengo 60 años y me voy a retirar en 5, probablemente sí mi portafolio debe ser 80% conservador y 20% agresivo. Pero si tengo 25 años y me pienso retirar en 40, tal vez sería al revés. Sí, en eso hay muchas teorías. Existen los fondos ciclos de vida, donde decimos más o menos para cuándo queremos el dinero, cuándo nos queremos retirar, y esos fondos hacen ya la diversificación y te ponen en una cajita, digámoslo así, con muchas otras personas que tienen la misma necesidad que tú. Eso también funciona en las Afores. En las Afores hay distintas CIEFORES que se enfocan en distintas edades, ¿ok? La diferencia es que si no es para el retiro, los fondos ciclo de vida o sí, objetivo, fecha objetivo, nos pueden ayudar con eso. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo, y no, aquí no voy a hablar de partidos políticos ni de política, ¿ok? México es uno de los países que tiene una menor deuda contra el Producto Interno Bruto. Las, de alguna manera, desde 1994 se tomaron medidas bastante fuertes para evitar el sobreendeudamiento. Cuando hablamos de que México debe estar por ahí del 50-60%, es un nivel bastante bajo comparado con Estados Unidos, que tiene más del 100%. Hay muchos países que tienen más del 100% de deuda contra su Producto Interno Bruto y México ha ahorrado. Y me parece que se había ahorrado para escenarios como el del día de hoy, eh, para poder gastar ese ahorro que habíamos hecho para impulsar la economía en estos momentos y desgraciadamente no se ha hecho. Yo creo que
a raíz de 1994-1995, las finanzas públicas han sido mucho, mucho más sanas. No hemos tenido hiperinflación, no hemos tenido nuestras depreciaciones del peso, pero si nos vamos hacia atrás, generalmente han sido externas, ¿ok? Es decir, el 2008, el día de hoy, no ha habido una crisis en específico que haya sido originada en México. Hubiéramos podido controlarla mejor, yo creo que sí, pero la mayoría de las devaluaciones han venido por factores externos. Y no estoy hablando de este gobierno en específico, ni de ninguno otro, sino que viene ya desde hace mucho tiempo. Y bueno, es justo por lo que estamos haciendo este tipo de webinars, es justo por lo que hicimos la alianza con la Bolsa Mexicana de Valores para tratar de generar esta cultura financiera que tanto necesita el país. Todo el mundo piensa que la educación financiera es para aquellos que o tienen mucho dinero o tienen eh, ya cierto conocimiento o que están en una carrera relacionada con finanzas. Y la verdad es que no creemos que deba de ser así y no debe de ser así, porque a medida que nosotros entendemos un poquito más, sabemos un poquito más de cuáles son las opciones para invertir, nos beneficia a nosotros, beneficiamos al sistema financiero, es decir, lo volvemos más saludable y con nuestras inversiones se puede generar financiamiento a empresas que están buscando tener expansión, ya sea en México o en otros países. El reflejo es muy claro, hay muy pocas nuevas ofertas públicas iniciales en la Bolsa Mexicana de Valores y eso pues también habla un poco de la falta de inversión que existe en los mercados accionarios y también un poquito más atrás en los fondos de capital privado y un poco más atrás en los fondos de riesgo. Es decir, la cultura financiera genera un círculo virtuoso en la economía. Y antes de eso hay que identificar cuáles son los mitos y realidades, ¿no? Pues bueno, les agradezco mucho a todos los que estuvieron aquí en el webinar. Lo vamos a poner en Piptrade Academy. Eh, está en YouTube. Cualquiera puede acceder a él. Y no solo vean tenemos mucha información. Está al alcance de todos. ¿Ok? Les agradezco mucho que hayan participado el día de hoy. Gracias a ti, Daniel. Gracias, Guillermo. Un gusto. Igualmente. Muchas gracias a ti, Brenda, como siempre. Gracias, Manili, también, como siempre. Un placer. No se pierdan la próxima semana, va a estar buena. Ya tenemos bastantes buenos ponentes. Así es que no se la pierdan, ¿ok?